Hola, buenas, sed bienvenidos una vez más al Cuervo Arcano. Hoy voy a hacer algo muy especial. Hoy es mi cumpleaños, así que he decidido hacer el bastón predilecto que siempre he querido hacer. Comenzamos con una historia que hace referencia al trabajo que vamos a hacer hoy. Y es que hay una pequeña gota de esencia que todos los seres sobrenaturales tienen en su interior. Una semilla esperando a ser regada. Un poder muy especial que es inmenso, pero que a su vez necesita una guía maestra. Esto me recuerda que hace miles de años hubo un ser que nació del corazón cristalino de las rocas en una antigua montaña imbuida por las fuerzas primarias del caos. Un ser tremendamente poderoso que desafió al más grande de los dioses. Un ser que en sus inicios era travieso, alegre, enérgico, pero que, con el transcurso de sus etapas vitales, tuvo que aprender responsabilidad, disciplina, paciencia y a canalizar todas y cada una de sus habilidades. Un ser que tuvo una familia repleta de seres traviesos como él, a su lado, y que más tarde tendría la suerte de tener un gran maestro también, el cual otorgó grandes recompensas a este joven aventurero mitad mono, mitad dios. Dones de transformación, de multiplicación, de vigor y de los vientos. Al principio nadie creía en él, todos pensaron que no conseguiría jamás llegar a los cielos, cosa que él quería. Y sobre todo él quería la inmortalidad. Para ello siguió 7 caminos diferentes, los cuales hicieron que este ser consiguiera finalmente ser inmortal. Y aun cuando su capacidad titánica logró llegar a los cielos, todavía había seres que se reían del trabajo y la disciplina de nuestro héroe. Luchó contra grandes dioses, entre ellos el dios de Jade, el cual no pudo hacer más que ser derrotado por nuestro dios mono. Será recordado por ser uno de los más poderosos, sino el que más habilidades y poderes tendría de entre todos los dioses, encarando al mismísimo Buda, el cual fue llamado para parar la furia que habían provocado en el gran Sun Wukong. Castigado Sun Wukong estaría obligado a pasar los próximos 500 años encerrado bajo la montaña de los 5 dedos de Buda. 5 picos suficientemente pesados como para atrapar al rey mono. Nuestro querido Sun Wukong, el dios mono, nacido de las rocas y los cristales, tremendamente poderoso entre todas las divinidades, cuya arma es el pilar de los océanos que los dragones tuvieron que otorgar para que éste se marchara lejos por sus travesuras y su gran energía, provocando estragos en ellos. Ahora forma parte de los universos y de las deidades grabadas en la roca por siempre jamás, y su bastón será recordado como la más extravagante de las armas. No solo eso, sino la herramienta del elegido dios Sun Wukong, el rey mono inmortal. También quería decirte algo si alguna vez has tenido dudas en tu vida, y es que, por más que se rían de ti, por más que no tomen en serio tu trabajo, debes entender que tú vives en ti mismo y en nadie más. Debes entender que tú eres el único con tus sueños, tus ideales, tus valores y tus necesidades. No es necesario que expliques a los demás por qué amas lo que haces. Aquellos que lo vean entenderán o no querrán entenderlo, independientemente de lo que quieras transmitirles. El que no quiere entender jamás lo va a hacer. Recuerda no dejar de hacer nunca aquello que amas, encontrar tus pequeños momentos para volver a ese oasis que sentimos. Y si aún así no lo tienes, sé tú, sé natural, haz lo que amas hacer.
acabarás encontrándolo. Aparta el dolor y la basura que te pueda parar y sigue caminando. Acepta lo malo y lo bueno de la vida, porque es algo natural, y aprovéchala para vivir tu esencia. Sé tú mismo. Y aquí está el bastón de Sun Wukong. Cada textura, la forma, el poder, la labradorita que hay en cada extremo, la serpiente, las caras, el centro con cada escalón. Espero que te guste, para mí es muy especial. Siempre he querido tener un bo, en este caso un ho, que es más corto que el bo, pero es mucho mejor para hacer trucos. Espero que este vídeo te haya gustado. Si es así, recuerda suscribirte, darle a like sobre todo, que me ayuda muchísimo. Y si puedes comentar qué te ha parecido todo esto y si te ha gustado la historia, te lo agradecería mucho. Y que sepas que YouTube solamente recomienda mis vídeos siempre y cuando los usuarios interactúen con él. O sea, mientras le den a me gusta y comenten, YouTube más lo recomienda y eso me ayuda a crecer. Así que nada, un saludo, un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.